Serie de relatos de terror, reglas para no desaparecer. Relato número 2 de la colección, El guardián del zoológico, escrito por Viridiana Gómez y narrado por Astrid Graham para el canal Candiamigas Audiofix. Reglas para no desaparecer, Albert, el guardián del zoológico, capítulo 1. He viajado por muchos lugares, he visto cosas que otros no podrían imaginar, pero nada me preparó para lo que vi en el zoológico de Londres. Había viajado recientemente a Londres con el propósito de estar más cerca de mi protegida, aquella dulce niña de ojos verdes, coletas doradas y un rostro salpicado por sus diminutas y curiosas pecas. Mi querida Candy. La había acogido como hija adoptiva tras las insistentes cartas de mis sobrinos Archie, Steer y Anthony, mi amado Anthony. Él fue lo único que me quedó tras la pérdida de mi adorada hermana Rosie. Cuando fui testigo de los maltratos a los que aquella pobre criatura era sometida, no pude negarme su petición, pero pareciera que la muerte no deja de rondar a mi familia. Hace poco perdimos a Anthony, ahora está en el cielo, junto a Rosie. Sé que ambos, desde algún rincón del firmamento, han encontrado por fin la paz, y sin embargo, eso no significa que Candy la estuviera. La última vez que hablé con ella, su voz sonaba devastada, rota. Le di tiempo en el hogar de Pony, sabiendo que necesitaba sanar, pero seguía siendo mi protegida, y me juré a mí mismo que lo sería por mucho tiempo más. Le daría la mejor educación, la mejor vida que pudiera tener una joven en su nueva posición, todo bajo mi cuidado, aunque mi presencia tuviera que permanecer en las sombras. Así fue como decidí que Candy debía continuar sus estudios en el Real Colegio San Pablo, en Londres. Un internado de prestigio reservado desde hace décadas para familias de nuestra posición. Pensé que le haría bien respirar nuevos aires, hacer nuevas amistades y además estaría con Archie y Steer. Pero mi instinto de hermano mayor no me permitía quedarme al margen. Tenía que velar por ella de cerca. Con ayuda de George y pese a las constantes objeciones de la tía Elroy, decidí embarcarme hacia Londres. ¿Cómo me sostendría sin llamar la atención? La respuesta llegó en forma de un anuncio. Se solicitaba un guardián en el zoológico más emblemático de Londres. Lo vi como una oportunidad perfecta. No lo dudé. Postulé. Acepté el trabajo sin hacer demasiadas preguntas. Solo era un empleo temporal, un poco de trabajo con los animales y un descanso de la vida aristocrática y sobre todo, un refugio del caos de mi propio nombre. Cuando vi el anuncio en el tablón de empleos del pueblo, no lo pensé demasiado. Se solicita trabajador nocturno en el Zoológico Londres. Turno de 10 p.m. a 6 a.m. Sueldo atractivo, alimentos incluidos. Interesados, preguntar por el señor Winters. No era un maltrato, trabajo estable, pago puntual y lo mejor de todo, me permitiría estar cerca del colegio. Lo que llamó mi atención era que nadie parecía pelearse por un puesto así. Y ahora entiendo el porqué, de lo contrario no hubiera durado tanto el puesto vacante, porque la primera noche cuando llegué y el señor Winters me entregó la lista de reglas, comprendí que este trabajo no era normal. La primera noche, cuando el encargado me entregó unas hojas con reglas específicas que debía seguir durante el turno nocturno, comprendí que esto no era un zoológico normal. El encargado, un hombre alto y delgado llamado señor Donovan Winters, me entregó la lista de reglas. Su voz era baja, casi como si no quisiera ser escuchado. Sigue esto al pie de la letra y saldrás del turno sin problemas. Desplegué la hoja y leí cada letra de aquellas peculiares reglas. Reglas para el turno nocturno en el Zoológico de Londres. 1. Nunca le des la espalda a la jaula de los lobos después de medianoche. 2. Si ves a un niño solo cerca del área de reptiles, no lo mires a los ojos, no es un niño. 3. La jaula de los monos está vacía. Si escuchas risas provenientes de ahí, sigue caminando. 4. No te acerques al estanque de los cocodrilos entre la 1:15 y la 1:45 am. No hagas preguntas. 5. Si la jirafa comienza a susurrar, tápate los oídos y aléjate lentamente. 6. Si ves a otro trabajador que no reconoces, ignóralo, no debería estar aquí. 7.
El elefante del pabellón sur murió hace meses. Si lo ves de pie, no te acerques. 8. Si una jaula está vacía, pero escuchas respiraciones dentro, llama al señor Donovan. 9. A las 3:33 am, escucha atentamente. Si todo está en silencio absoluto, refúgiate en la oficina y espera 5 minutos. 10. Si ves a un visitante dentro del zoológico a esa hora, no está vivo. Tragué saliva en cuanto terminé de leerlas. ¿Qué clase de broma es esta?, expresé con incredulidad. El señor Donovan no parecía causarle gracia, su rostro era sereno. No hagas preguntas si no quieres conocer la respuesta, solo sigue las reglas, dijo él con un ligero borde de desesperación en sus palabras, y yo solo asentí y no insistí más, pero en mi interior algo me decía que acababa de cometer un error al aceptar dicho trabajo. El guardián del zoológico, el primer turno y el área de los reptiles. Capítulo 2. Mi primera noche comenzó tranquila. Patrullé el zoológico en silencio, revisando que todo estuviera en orden, hasta que a las 12:48 am lo vi. Vi a un niño pequeño, no más de 6 años, parado justo frente a la jaula de los cocodrilos. Su cabello era oscuro, su ropa antigua, pero lo que realmente me perturbó fue su reflejo en el vidrio. No era el de un niño, era el de algo más, con los ojos hundidos y un aspecto sombrío. Mi primer instinto fue acercarme y preguntarle si estaba perdido, pero recordé la regla número 2. Si ves a un niño solo cerca del área de reptiles, no lo mires a los ojos, no es un niño. Un escalofrío recorrió mi espalda. El niño inclinó la cabeza, como si supiera que lo estaba ignorando. «Señor, ¿me ayuda?». Su voz no era la de un niño. En apenas un susurro, una ola de escalofrío recorrió mi espalda apenas sentir el frío que su sola presencia causaba en el ambiente. Mi piel se erizó, no respondí y di un paso atrás y otro más. El niño parecía sonreírme y entonces desapareció, pero su reflejo se quedó en el vidrio mirándome fijamente. A la 1:30 am pasé por el área de los herbívoros. Las jirafas dormían, o al menos eso pensé, hasta que una de ellas levantó la cabeza bruscamente. No fue un movimiento natural, fue bastante rígido y torcido. Los huesos de su cuello se escuchaban como tronaban con cada movimiento que la criatura hacía, y entonces empezó a susurrar. Soltaba palabras que eran rápidas, una mezcla de voces superpuestas, hablando en un idioma que no entendía. Pero lo peor fue que su boca nunca se movió. El susurro venía de adentro. Mis manos temblaron, recordé la regla 5. Si la jirafa comienza a susurrar, tápate los oídos y aléjate lentamente. Sin pensarlo 2 veces obedecí. Me cubrí los oídos y caminé de espaldas, sin apartar la vista de ella. Y cuando llegué a la siguiente zona, aún sentía su mirada sobre mí. Mi reloj de bolsillo marcó 3:32 am. Ya casi era la hora. Me acerqué a la oficina, mi corazón latiendo con fuerza, y entonces el zoológico quedó en silencio. No se escuchaban grillos, no se escuchaban los animales, no había viento, era un vacío absoluto. Me encerré en la oficina y bloqueé la puerta. Cuando el reloj marcó 3:34 am, traté de relajarme un poco. 5 minutos. Solo tenía que esperar 5 minutos, pero entonces sucedió lo que más temía. Escuché una respiración del otro lado de la puerta. Era lenta y profunda y luego un golpe suave, como si algo estuviera probando qué tan fuerte era la madera. Me cubrí la boca para no hacer ruido. «4 minutos. Otro golpe.
3 minutos. Las luces parpadearon. 2 minutos. Un susurro se deslizó bajo la puerta. ¡Déjame entrar! 1 minuto. Mi piel estaba tan fría que apenas la sentía. Mis ojos seguían cerrados, sellados completamente. El minuto se me hizo eterno hasta que se escuchó nuevamente un profundo silencio. Al abrir los ojos sentí que todo había terminado. Y cuando abrí la puerta ya no había nada ahí. Cuando mi turno terminó, el señor Donovan me recibió en la salida. ¿Cómo te fue? Mi voz salió más áspera de lo que esperaba. ¿Qué demonios es este lugar? El hombre soltó una risa baja, sin humor. Un zoológico, Albert. Él sonrió y luego cambió su expresión por una más seria y se acercó a mí con esa seguridad. Pero no todo lo que cuidamos aquí está dentro de una jaula. El guardián del zoológico, Candy en problemas. Capítulo 3. Renuncié al amanecer, no me importó el sueldo, no me importaron las preguntas del señor Donovan, no quería escuchar más reglas, no quería volver a ese maldito lugar, porque rompí una regla, porque algo me vio y ahora algo me sigue. Había pasado 2 días desde mi última noche en el zoológico. No dormí bien, no salí de mi habitación y aunque no lo quería admitir, cada vez que pasaba cerca de un espejo, cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me observaba. El tercer día, George llegó a mi apartamento. Señor William, su voz fue baja, cargada de la preocupación que solo alguien que me conocía de verdad podía notar. Al escucharlo me giré. Es Candy, joven William, se ha metido en problemas en el colegio San Pablo. La hermana Gray quiere expulsarla. Cerré los ojos por un momento, me llevé los dedos a la sien. George permaneció de pie. Yo esperaba que se apresurara a darme más detalles, que insistiera en que debía intervenir, pero en cambio se quedó observándome como si viera algo en mí que no le gustaba. Señor William, ¿qué le ha sucedido? Lo miré, listo para decirle que no era nada, que solo había tenido unas noches difíciles, que no había razón para su inquietud, pero mi garganta se cerró, porque en su expresión vi una duda que no esperaba. George era un hombre serio, reservado, siempre dispuesto a seguir mis órdenes, pero ahora en su mirada había una chispa de temor y eso me hizo entender algo. Me veía diferente. ¿Qué ha pasado, George? Intenté mantener la voz firme casual, pero él negó con la cabeza, crujió los nudillos con un gesto inconsciente. No es lo que ha pasado, señor, es lo que usted está reflejando. No entendí, fruncí el ceño sin girarme, pero entonces lo vi reflejado en sus ojos. La luz de la habitación estaba encendida lo suficiente como para que en la superficie pulida del espejo detrás de mí algo no estuviera bien. Mi espalda estaba de cara al espejo. Mi reflejo no debería estar mirándome, pero lo estaba. Giré lentamente la cabeza y mi corazón se detuvo en el reflejo. No veía mi espalda, veía mi rostro. Mis ojos, mis labios, mi expresión completamente neutral, como si estuviera mirándome de frente, pero yo no lo estaba haciendo. Esto era imposible. George se puso de pie de golpe, el sonido de la silla arrastrándose sobre el piso rompiendo el silencio en la habitación. «Dios mío», murmuró con un hilo de voz. Mi reflejo no parpadeaba. Era una expresión neutra, pero era lo suficientemente penetrante como para hacer que todo mi cuerpo se erizara. George no lo veía. Solo veía mi rostro, para él estaba pálido y con ojeras enmarcadas, como si no hubiera dormido en días, y vaya que no estaría tan equivocado. Sin embargo, también podía estar seguro de que él sabía que algo no estaba bien. Y yo, sí, lo veía lo que yo estaba viendo en ese reflejo, y lo entendí en ese momento. No importa si renuncié,
No importa si no volvía al zoológico, algo me siguió desde entonces. Tomé aire lentamente y expresé: George, encárgate de todo lo necesario, iremos a ver a Candy. Él dudó. Señor, si hay algo que deba comentarme. No hay nada, lo interrumpí con una leve sonrisa. Porque si le decía la verdad, si le confesaba lo que había visto, solo haría que el miedo creciera. Candy me necesitaba y aunque algo oscuro me siguiera, no iba a dejar que me alcanzara todavía. No es solo que algo me siguió, no es solo que mi reflejo ya no es mío. Es que con cada día que pasa siento que estoy perdiendo partes de mí mismo. Al principio eran solo pequeños detalles, un destello extraño en el espejo, un parpadeo que no coincidía con el mío, una sonrisa que no recordaba haber hecho, pero ahora, cuando me miro, no estoy seguro que sea yo el que me devuelve la mirada. Y el miedo real, y si esto sigue así, ¿quién será el verdadero William Albert Hanley cuando todo esto termine? El guardián del zoológico, supe porque te protejo, viaje a África. Capítulo 4. George organizó todo rápidamente. Un carruaje me llevó al colegio San Pablo, donde la hermana Gray ya me esperaba con su mirada dura y sus quejas sobre Candy. Yo asentí, la escuché. Pero por primera vez en mi vida no pude concentrarme en Candy, porque mientras la monja hablaba, vi algo en la ventana del despacho. El reflejo en el cristal no era mío, era el de otra versión de mí. Una que no estaba sentada, una que no estaba escuchando, una que estaba de pie en la sombra observándome. Mi piel se erizó, cada vez está más cerca. Después de la reunión con la hermana Gray, busqué a Candy en los jardines. Ella me sonrió, esa sonrisa traviesa y luminosa que siempre me recordaba por qué la protegía, pero cuando me acerqué, su expresión cambió. ¿Albert? Su voz fue baja. No me llamó tío William, no me llamó príncipe de la colina, solo Albert. Como si, por primera vez, no estuviera segura de a quién tenía frente a ella. ¿Estás bien? No pude responder de inmediato porque en sus ojos vi el reflejo de mí mismo, pero el problema era que yo no me estaba moviendo, mi reflejo sí. Esa noche en mi habitación me enfrenté al espejo, observé cada detalle, mi piel, mis ojos, mis gestos. Esperé y entonces mi reflejo parpadeó un segundo después que yo. No soy yo. Mi corazón latía con fuerza. Me incliné hacia el espejo hasta que mi rostro estuvo a centímetros del vidrio, susurré. ¿Qué eres? Mi reflejo sonrió. Yo soy el que sigue las reglas. Mi sangre se congeló, la voz no salió de mi boca. Salió del espejo, retrocedí de golpe. El espejo vibró no como un cristal, sino como si algo estuviera del otro lado, tratando de salir. No deberías haber renunciado, Albert. La voz era mía, pero no era yo. Las reglas son para mantenernos a salvo. Pero tú rompiste una. Mi estómago se revolvió. 3:33 AM. El reflejo me observó con calma. Ahora soy yo el que sigue las reglas. Y en ese momento lo entendí. Yo rompí la regla y algo tomó mi lugar. Las sombras en la habitación se alargaron. El cristal del espejo se volvió negro, no por falta de luz, sino porque algo se movía dentro y entonces la voz habló por última vez. ¿Quieres volver a tu lugar, Albert? El reflejo extendió la mano como si pudiera salir del espejo. Yo no me moví. Mi corazón golpeaba con fuerza en mi pecho.
porque sabía que si aceptaba, si le daba la mano, sería yo el que quedaría atrapado en el otro lado, pero si no lo hacía, él seguiría aquí y nadie notaría la diferencia. Última entrada en el diario de William Albert Alney, ex trabajador nocturno en el zoológico de Londres. Siempre creí que los viajes podían curar cualquier herida, que un nuevo paisaje, un nuevo horizonte podía borrar los ecos de lo que había quedado atrás, pero esta vez no hay distancia suficiente para alejarme de lo que vi. Porque no importa cuántos mares cruce, no importa en cuántos lugares me esconda, sé que algo del zoológico de Londres sigue conmigo, y aunque ya no me sigue en los espejos, aunque ya no lo veo reflejado en la ventana, cuando la luz es tenue, lo siento dentro de mí, y tal vez nunca volveré a ser el mismo. Flashback. La noche en que todo terminó, me enfrenté al reflejo por última vez. Él sonreía, no con burla, no con rabia, sino con algo peor, paciencia, como si supiera que tarde o temprano yo mismo le daría la mano. ¿Quieres volver a tu lugar, Albert? Su voz era baja, densa, vibrando en el aire como una nota disonante. No respondí. Solo tomé el primer objeto que encontré, una silla, y con todas mis fuerzas la lancé contra el espejo y el vidrio estalló en 1000 pedazos. No hubo gritos, no hubo sombras escapando. Solo el sonido del cristal cayendo al suelo, brillante como una lluvia de estrellas rotas. Me quedé de pie, respirando agitadamente, y cuando miré los fragmentos esparcidos en el suelo, vi que todos reflejaban cosas distintas. Uno mostraba el zoológico, otro la jaula de los lobos, otro la figura de un hombre que nunca había existido, pero en el pedazo más grande vi mi propio rostro y supe que esta vez era realmente yo. Fin del flashback. La despedida de Candy. No dije nada a Candy cuando la vi por última vez. Ella notó mi cambio y lo supe en su mirada, pero no preguntó, porque aunque nunca hablábamos de ello, Candy sabía lo que era perder a alguien y seguir adelante. Ella me había dicho que quería regresar a América y se lo concedí bajo el cuidado de George. Sé que ella estará bien, no la pondría en manos de nadie más que en mi fiel amigo George. Le revolví el cabello con suavidad. Tienes que ser fuerte, Pecas. Sabía que perder a Terry de un día para otro le dolía y seguramente no sería fácil, pero sin importar qué, siempre podría confiar en mí y yo también debo superar esta experiencia para poder ser fuerte para ella. Sus ojos brillaron con una emoción que no pude descifrar, pero en vez de discutir, en vez de pedirme que me quedara, solo sonrió. Porque sabía que mi decisión ya estaba tomada. África, señor. George me miró con la ceja levemente arqueada. No lo sorprendía que me fuera, lo que lo sorprendía era lo lejos que iba a estar esta vez. Por un tiempo, respondí, guardando los últimos documentos en mi maleta. Él suspiró, no me pidió explicaciones, pero antes de que pudiera darme la vuelta, dijo algo que me detuvo en seco. ¿Cree que se deshizo de eso? El aire en la habitación se sintió más pesado. Me giré lentamente. No lo sé, George. No le mentí, porque aunque el espejo se rompió, aunque mi reflejo ya no me miraba con ojos ajenos, aún había algo dentro de mí que no se sentía completamente real, y tal vez nunca lo sabría con certeza. El tren salió de Londres al amanecer. Las luces del paisaje urbano se desvanecieron, dejando solo los tonos dorados de la primera luz del día. Me recargué en el asiento, cerré los ojos por un momento. Pero cuando los abrí, vi mi reflejo en la ventana del vagón y por primera vez en mucho tiempo no sonrió. Solo me miró tranquilo, como si quisiera recordarme algo. Como si quisiera decirme: no importa dónde vayas, William, siempre sabré dónde encontrarte.
Fin.